cordiales a toda nuestra audiencia en este canal, el canal de la Iglesia Diestra de la Majestad. Y desde aquí, desde la Iglesia Diestra de la Majestad, a nombre de su pastor Miguel Tonino Muscarneri y sus pastores adjuntos, el pastor Samuel Mendoza y el pastor Henry Hidalgo, extendemos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y que en este tiempo pues les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Auguramos en el nombre del Señor Jesucristo que puedan tener la bendición de Dios no solamente en este día de Navidad, sino también en el nuevo año que se avecina. Por supuesto, nosotros sabemos como hijos de Dios que para tener la bendición de Dios sencillamente tenemos que tener también la disposición de obedecer a Dios y obedecer su palabra. Hoy vamos a recordar un tema combinado con respecto a el hecho de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo y al mismo tiempo tener una mente renovada, porque tenemos el problema mundial donde se han levantado muchas filosofías que han retado el mensaje de Dios en la palabra suya. Y ese reto que la humanidad ha hecho de la palabra de Dios pues ha permitido que las personas puedan estar recogiendo en su mente y amontonando en su mente ideas muy distintas a las que Dios ha propuesto en su palabra, y por lo tanto pues la humanidad se está desbocando en el pecado de tal manera que le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo le está diciendo bueno. Entonces tenemos hoy en día por ejemplo, el hecho de que los derechos civiles y los derechos sociales de las personas han permitido que las personas puedan hacer hasta juicios para defender una posición filosófica de su vida. Y recientemente, ya el 15 de diciembre, por ejemplo, salió una noticia que una pareja de hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, habían tenido un juicio durante 10 años en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, y después de 10 años la sentencia es que ellos podían casarse. Bueno, esto está prohibido en la palabra de Dios. También anteriormente habían noticias de una joven que no había conocido a su padre durante 17 años, a los 17 años lo vio por primera vez, su padre biológico. Ellos se enamoraron y posteriormente estaban viviendo juntos y entonces, bueno, tenemos este tipo de filosofías y esto se ha defendido con eso de los derechos civiles, los derechos individuales, los derechos sociales que las personas tienen de amarse, de hacer una cantidad de cosas que al fin la palabra de Dios las prohíbe. Entonces tenemos muchas cosas que renovar de nuestra mente y bueno, pero es necesario que podamos revisar esto en la palabra de Dios. Los hijos de Dios en esta fecha de diciembre y todo el mundo, particularmente todo el mundo, la fecha de diciembre ha sido elegida la fecha del 25 de diciembre para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, porque de alguna manera ese hecho, cuando se recuerda, es el hecho de la continuación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Cuando hablamos de que es la continuación del plan de Dios para salvar a la humanidad, estamos hablando del hecho de que ya desde hace muchos años, aproximadamente desde hoy hasta el día en que Dios prometió eso por primera vez, han pasado cerca de 6.000 años, que fue en el principio de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron comiendo de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, y el Señor pues Dios prometió que la simiente de una mujer heriría en la cabeza a la serpiente, que la serpiente solo heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Esa es una expresión que sencillamente se ha tomado como la primera promesa de Dios para la venida del Señor Jesucristo a la tierra, que se cumplió
desde ese punto de la historia hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, aproximadamente unos 4.000 años. Y hace ya aproximadamente unos 2.000 años que nosotros vimos hecho realidad el cumplimiento de esa promesa, cuando el Señor Jesucristo nació de una mujer, de la Virgen María, en ese momento virgen, y concebida por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo pues nació. De no haber nacido, entonces no tendríamos la posibilidad de ser redimidos por el Señor, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo como sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Entonces quisiéramos recordar eso como una bendición bastante especial, porque ese hecho es el hecho más extraordinario que podía haber pasado en la humanidad y como beneficio a la humanidad. Vamos a partir del hecho que en la humanidad en estos momentos se está levantando las últimas generaciones con un desconocimiento bastante pronunciado acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo, a la primera venida del Señor Jesucristo, cuando nació en aquel pequeño pueblo de Belén. Hoy en día la Navidad es celebrada en muchos hogares, pero la cosa que menos se hace es recordar el nacimiento de Cristo. Tenemos celebraciones que solamente son reuniones sociales, reuniones familiares, hay bebidas alcohólicas, hay personas que se embriagan, hay personas que sencillamente están allí porque es una fecha, vamos a decir, festiva en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, es un día feriado. Ese día feriado es un día libre, un día que permite la celebración de una reunión, pero muy pocas veces, en muy pocos hogares del mundo, es una reunión donde se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo. Es lo menos que se hace. Se hacen muchas otras cosas, hay bailes, bueno, la cantidad de cosas que cada familia que está escuchando puede relacionar con lo que sucede en su propio hogar cuando se celebra la Navidad. Entonces, ese desconocimiento y ese tipo de filosofía que se ha desarrollado en el mundo nos habla de la falta de sensibilidad al hecho de que el Señor Jesucristo nació para salvar a la humanidad. Entonces, las Escrituras dicen muchas cosas y pudiéramos recordar un hecho, que es cuando el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo caminó con dos de los discípulos del Señor Jesucristo que iban camino hacia una aldea que se llamaba Emaús. Después que Él resucita, estos discípulos van caminando y en el camino van hablando de las cosas que han sucedido en Jerusalén en los días de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aparece después de resucitar, camina entre ellos y comienza a preguntarles qué es lo que había pasado, y entonces ellos pues reaccionan a eso porque era muy extraño que alguien no supiese lo que había pasado en Jerusalén, que era la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comienza a hablarles de las Escrituras y allí les recuerda en Lucas capítulo 24, versículo 25 hasta el 27, les recuerda: pero oh insensatos de corazón, no recordáis todas las cosas que les había dicho y todo lo que dicen de mí, del Señor Jesucristo, en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces el Señor le recuerda todo eso. Cuando van llegando a la aldea, el Señor Jesucristo hace que va a seguir el camino, que no se va a detener, y ellos le insisten que se quede. Cuando se queda y comienzan a comer, nos imaginamos que es la cena porque dice que ya era tarde. Él, cuando estaba partiendo el pan para comer, le fueron abiertos los ojos y ellos recordaron cómo partía el pan cuando estaba con ellos. Entonces, cuando le fueron abiertos los ojos, ellos entendieron que quien estaba con ellos era el Señor Jesucristo. Y bueno, ellos dicen que su corazón ardía. Ellos pensaban cuando le abría las Escrituras, cuando le hablaba de lo que Moisés decía, de lo que los salmos decían, de lo que los profetas decían de él,
y ellos inmediatamente se regresaron para contarle a los demás apóstoles las cosas que les habían pasado. No les importó que fuese tarde, sino que se regresaron inmediatamente y les contaron a los apóstoles. Entonces tenemos esos hechos allí palpablemente claros en la palabra de Dios, y vamos a analizarlo entonces punto por punto. ¿Qué dice del Señor Jesucristo en la ley de Moisés? La primera referencia la hacemos del momento cuando Dios pidió a Abraham sacrificar a su único hijo, a su hijo Isaac. Eso lo conseguimos en Génesis capítulo 22, desde el primer versículo. Allí Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, después de haber recibido la promesa que le había hecho de que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo, que no se podría contar y todo lo demás. Y entonces el único hijo que tenía, del que podía salir una descendencia, el Señor se lo manda a matar. Entonces en el versículo 7, ya cuando él va con su hijo Isaac al monte donde se va a hacer el sacrificio, el niño pues está viendo las cosas como van, y dice que llevaban allí fuego. De alguna manera ellos llevaban fuego a alguna tacita donde estaban algunas cenizas encendidas, que era lo que hacían en aquel momento. Llevaban bestias con leña, pero él no veía en ninguna parte que había un cordero para sacrificar, y le preguntó a su papá: padre, aquí está el fuego, está la leña, pero no veo el cordero para el sacrificio. Abraham lo único que le dice es: hijo, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Entonces esa es una muy buena referencia que apunta directamente al sacrificio que iba a hacer el Padre Celestial, proveyendo el cordero para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan se refiere al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo conseguimos también en el Nuevo Testamento, en los primeros capítulos. Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, los primeros capítulos lo refiere, cuando el Señor Jesucristo se bautiza y aparece ante Juan para que lo bautice. Juan se refiere a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso apunta directamente a ese sacrificio. Entonces Moisés, lógicamente, había hablado de él indirectamente, pero ahí está la promesa de un Salvador que iba a ser sacrificado, porque cuando Abraham estaba allí, en medio del sacrificio, ya había atado a su hijo, y ya cuando iba a poner el cuchillo sobre el cuello de su hijo para degollarlo, el Señor lo detuvo. Le dijo: detente, ya sé que en tu corazón has entregado a tu hijo ante mi presencia. Y dice que atrás, en un arbusto, estaba un cordero enredado que él después usó para el sacrificio. Entonces Dios proveyó así el cordero. Abraham tuvo la suficiente fe para saber que Dios no iba a dejar de cumplir su promesa, y si no era con ese hijo podría ser con otro, pero era con ese, sencillamente. Yo no sé, yo me imagino que Abraham no se imaginaba tampoco qué es lo que iba a pasar, pero el Señor proveyó de ese cordero, así como proveyó el cordero suyo para quitar el pecado del mundo. Eso lo dice la ley de Moisés. Esa es una muy buena razón por la cual nosotros comprendemos por qué Dios se interesó tanto en que el pueblo suyo tuviese presente la palabra de Dios. Cuando Moisés escribe, ya está escribiendo su último libro, que es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 Dios instruye e inspira a Moisés para que escriba unas palabras bastante interesantes. Él dice allí en el capítulo 6, cuando habla de la ley, dice: y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, las pondrás en los postes de tu casa. Bueno, en todas partes el Señor quería que la palabra de Dios estuviese en cada familia de su pueblo allá en Israel. Entonces esto nos indica que Dios está interesado en que todas las personas conozcan a perfección el mensaje que Él tiene que decirle a la humanidad. Ese mensaje que Él tiene que decirle a la humanidad hoy
en día, como decíamos al principio, está siendo bastante distorsionado por todas estas filosofías que están apareciendo para defender tantas cosas, tantas acciones que el hombre está haciendo para decirle a lo bueno malo y a lo malo decirle bueno. Como estas cosas que referimos acerca del casamiento de estos dos hermanos, de la hija con su padre, y bueno, pare usted de contar cuántas cosas están sucediendo en el mundo que están siendo defendidas por causa de estos fulanos derechos civiles de las personas, los derechos individuales de las personas, los derechos sociales de las personas. Entonces estas cosas nos están diciendo que el hombre se está apartando de ese mensaje que Dios siempre se interesó en que se conociesen en las personas. Y esto de conocer el mensaje, de repetirlo a sus hijos en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse, todo esto nos indica a nosotros el interés de Dios para eso. Entonces eso es parte de la renovación de la mente que Dios quiere para todo ser humano, en que su mente y en su corazón estén presentes en la palabra de Dios. Ahora, esto de que sea en el camino me llama la atención, porque el mensaje no solo tenía que ser repetido para ser oído, sino que también tenía que ser visto por el hijo de esta persona que estuviera haciendo eso. ¿Qué es lo que Dios pretende que ocurra? ¿Qué es lo que Dios desea que ocurra? En realidad Dios desea que la persona, cuando vaya en la rutina de su vida diaria, de las cosas que hace, la práctica de la palabra de Dios esté en todas esas acciones rutinarias que hace en la vida. Entonces eso es parte de repetirlas en el camino, porque no solamente tenían que ser oídas por el Hijo, sino también vistas en la vida de su Padre. Entonces es una cuestión bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta. El Señor Jesucristo en los Salmos, también tenemos esa parte. El Señor, recuerde que le dijo a estos hombres que iban caminando hacia Emaús que el Moisés había dicho cosas, los salmos y los profetas decían cosas de él. Entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo en los salmos. Tenemos un salmo muy particular, que es el Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos, de los varios salmos proféticos que existen allí en todo el libro de los salmos. Este salmo es uno de ellos, que se refiere al Señor Jesucristo desde su nacimiento, incluso, porque el versículo 9 y el versículo 10 dice: tú eres el que me trajo del vientre de mi madre, tú me trajiste del vientre de mi madre. Entonces habla incluso desde su nacimiento. Esa expresión implica el nacimiento también del Mesías, un nacimiento extraordinario, porque al decirlo así, tú eres el que me trajo, se está reconociendo que hay algo especial en esa llegada de esa persona a la tierra, porque tú me trajiste. Bueno, ¿para qué me trajiste? Hay un propósito especial para eso. Y bueno, el propósito extraordinario del Señor Jesucristo pues era cumplir con la redención de la humanidad. Entonces, a pesar de los sufrimientos, tú eres el que me trajo, dice el Salmo en una expresión literal de esos versículos que está allí. Entonces algo especial va a ocurrir, algo especial tengo que hacer, y el Señor Jesucristo pues era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces vemos ese propósito cumplido allí. En el caso de Cristo pues se cumplió, Él cumplió todo aquello que estaba estipulado a hacerlo. Entonces llegó el momento de la crucifixión, lo crucificaron, lo mataron, fue sepultado conforme a las Escrituras, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces necesitamos explicar todo eso allí. El libro de los Salmos también, en el capítulo 22, versículo 7, versículo 8, versículo 16 y versículo 18, hablan de otras cosas que ocurrieron allí. Por ejemplo, una de ellas en esos versículos que se menciona es el hecho de que repartieron sus vestidos, sus ropas fueron repartidas, y allí vemos en el cumplimiento de ello en los capítulos por ejemplo, del evangelista Mateo, ya en los últimos capítulos, del capítulo 24 en adelante, cuando comienza la crucifixión del Señor Jesucristo. El proceso de crucifixión, cuando lo agarran, lo apresan, le hacen ese juicio injusto que hubo, luego lo crucificaron, y luego vemos a los soldados romanos que reparten sus ropas, porque ellos le quitaban la ropa
para crucificarlo solamente con lo que representaba la ropa interior en ese momento. Entonces, ellos echaron suerte sobre esa ropa y se la repartieron. Eso lo dice también estos salmos. Bueno, el Señor Jesucristo en los profetas también, otra de las cosas que se mencionó allí en ese camino que iba a Emaús, cuando el Señor Jesucristo les recordó a ellos que los profetas también dijeron cosas acerca del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo fue profetizado en los libros como Isaías, por ejemplo. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice que una virgen daría a luz un hijo, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Dice también el capítulo 9, versículo 6, allí se dan nombres como por ejemplo admirable, Padre eterno, príncipe de paz, que habla acerca del Señor Jesucristo, de esos nombres, esas características que se dan al Señor Jesucristo en ese nacimiento. Entonces allí se menciona en Isaías que el Señor Jesucristo vendría como un niño, y eso se cumplió también a perfección. Allá podemos ver en Mateo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23, que el Señor Jesucristo nació como un niño. Y Miqueas, también, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, y predice incluso el sitio en el que va a nacer, que es la aldea de Belén. Belén, tú no eres la más pequeña en todos los sitios de Israel. Entonces se predice también el sitio exacto donde va a nacer el Señor Jesucristo, que es la aldea de Belén. Estas profecías, como les dije, se cumplieron a perfección, a cabalidad, con plena certeza, bien definida en el primer capítulo de Mateo, versículos 18 al versículo 23. Dios siempre quiso y desea todavía que la humanidad conozca su plan, y una parte especial de ese plan es salvar a la humanidad. El Señor Jesucristo no quiere, Dios no quiere que ninguno se pierda. Él mandó a su Hijo para que todos fuesen salvos y que aceptemos la salvación por medio del Señor Jesucristo. Isaías predijo también el sufrimiento de Cristo. Luego podemos pasar a Isaías 53, y en ese capítulo es una descripción absolutamente detallada de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que fue molido por nuestros pecados, castigado profundamente por nuestros pecados, fue despreciado, está como raíz de tierra seca, y esa raíz de tierra seca, vamos a decir, ese brote luego ocurre porque él resucita. Pero todos estos detalles, muy detalladamente, está descrito ahí el sufrimiento del Señor Jesucristo, desde su desprecio hasta el hecho de que fue molido por nuestros pecados. Nosotros conocemos por la historia el hecho de que los castigos romanos eran bastante sanguinarios. Los látigos que usaban tenían puntas de metal con garras que desgarraban la piel de las personas que eran azotadas. Entonces, podemos entender que lo que el profeta Isaías se cumplió a perfección. Todas estas cosas nos indican que no hay razón alguna para que el ser humano tenga que perderse. El ser humano tiene a su disposición el sacrificio redentor que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la tierra. Él murió para darnos vida eterna. No hay razón. Después de esta demostración extraordinaria de su amor, no hay razón alguna para que una persona se pierda. Una persona se pierde porque se empeña en rechazar a Jesucristo como su Salvador y se empeña en seguir las filosofías de este mundo y vivir de acuerdo a esa filosofía en este mundo. Entonces vive de acuerdo a la filosofía de los derechos sociales que hemos hablado y muchas otras cosas que hay en este mundo que ya están distorsionando completamente el mensaje de Dios, de tal manera que la Biblia está viéndose como cualquier libro que alguien escribió y que dice algunas cosas que parecen interesantes, pero que no importa si no las tomo en cuenta. Entonces la Biblia la están relegando, la están dejando de lado, de tal manera que ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, que hemos estado repitiendo en varias oportunidades. Entonces,
Mis queridos oyentes, hermanos en Cristo, de todo el mundo, necesitamos nosotros como hijos de Dios tener una mente renovada, una mente, vamos a decir, bastante expectante. No quiero usar la palabra abierta, porque es la palabra que utilizan las personas para decir que tengo que tener una mente abierta para la aceptación de esta filosofía y ver cómo acomodo algunas filosofías a lo que la Biblia dice. Hace poco hablé con alguien bastante culto, que tiene varias profesiones, es médico, es abogado, está graduado también en alguna carrera de filosofía. Bueno, tiene una cantidad de carreras, ha estudiado bastante, y yo le estaba hablando hace poco tiempo acerca de estas cosas. Le estábamos hablando de la homosexualidad exactamente, y me dice: cónchale, pastor, pero usted tiene que tener una mente abierta para ver, porque todos tenemos derechos. Y bueno, salió diciendo estas cosas de los derechos individuales, y que todos tenemos que tener aceptación, y tenemos que ver cómo acomodamos esto dentro de la Biblia. Entonces yo le dije: no, la Biblia dice lo que dice, y Dios sencillamente, por ejemplo, eso de la homosexualidad, yo le dije: Dios creó desde el principio, varón y hembra los creó. Eso fue lo que Dios creó. Lo demás son sencillamente inclinaciones que el hombre ha tenido para pecar y para vivir conforme a sus propios deseos carnales. Ok, entonces necesitamos entender todas estas cosas. ¿Cómo esperamos tener una mente renovada? ¿Cómo esperamos tener una mente que tenga exactamente los principios establecidos por Dios para nuestra vida, si no tenemos a aquel que puede transformar nuestra vida? Tenemos un versículo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Dice que somos nueva criatura. El que se acerca al Señor Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos tener a aquel que puede hacer nueva nuestra vida, nuevas todas las cosas, incluyendo la vida del ser humano, que es lo más importante que es para Dios. Lo demás, Dios lo hizo para el equilibrio natural de las cosas. Entonces necesitamos saber que el que se acerca al Señor Jesucristo es nueva criatura, y que las cosas viejas tienen que pasar y vivir de acuerdo a lo nuevo. Entonces necesitamos tener en nuestro corazón a aquel que puede hacer nueva nuestra vida. Entonces el Señor Jesucristo es quien puede, con sus principios bíblicos, sus principios espirituales, los principios divinos, cambiar nuestra manera de pensar, y por consecuencia, como resultado de eso, pues cambiar nuestra manera de vivir también, con esa reestructuración que hace en nuestra mente y en nuestro corazón. Él vino a este mundo como un niño, ciertamente, pero cuando ya tenía 12 años ya había empezado a intercambiar ideas con los principales, aquella vez que se quedó en Jerusalén, y los padres, cuando se regresaron del camino, lo consiguieron en el templo, hablando con los principales en la sinagoga, en el templo. Entonces, no en la sinagoga, en el templo, ¿no? Estaba hablando con ellos allí, y ellos estaban asombrados por la sabiduría que ese niño tenía. Entonces ya a los 12 años él había comenzado de alguna manera su ministerio, y se presenta formalmente cuando ya tenía unos 30 años, dice el libro de Lucas, y vivió aproximadamente 3 años predicando, dándole el verdadero sentido a la ley de Moisés, que había sido tan distorsionada, tan torcida en aquellos tiempos. Y bueno, ellos estaban allí haciendo todo, él estaba haciendo todo ese ministerio. Luego de eso, pues muere, porque lo apresan, acusado injustamente por lo que estaba haciendo. Los sacerdotes de ese tiempo, escribas y fariseos, estaban celosos de lo que estaba sucediendo, porque la gente ya no los estaba siguiendo a ellos y estaba siguiendo al Señor Jesucristo, y celosos de eso comenzaron a buscar la manera de matar, literalmente dice la Biblia, de matar al Señor Jesucristo, y lo lograron a través del Imperio Romano. El Imperio Romano al fin autoriza la muerte de Cristo por crucifixión, y se cumple también aquello que debía ser levantado en un madero. Entonces todo eso se cumplió a cabalidad, pero la cruz de Cristo es aquello que representa sencillamente el hecho de que el Señor Jesucristo se sacrificó por salvarnos de nuestros pecados. Entonces fue
castigado en lugar nuestro. Y ahora nosotros lo menos que podemos hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador, buscarlo con arrepentimiento y aceptarlo como Salvador. Entonces eso es el mensaje, vamos a decir, a rasgos generales, pero una línea completa de lo que ocurrió desde aquel día en que nació en aquel pueblo de Belén hasta el día de su resurrección y luego ascender a los cielos, cuando en presencia de sus discípulos es levantado, y dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarle, porque el Señor quiere transformar tu vida. Ese hombre que nació en ese pequeño pueblo de Belén es aquel por el cual celebramos la Navidad. Entonces es un punto muy especial hoy día, cuando parece que la Navidad en este año, por ejemplo 2020, cuando por razones sociales, vamos a decir, hay razones mundiales donde hay una pandemia por causa del coronavirus, hay razones por las cuales los gobiernos han pensado que debemos quedarnos en casa, no tener mucha agrupación de personas, las razones políticas y sociales que pasan en los países. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos razones políticas y sociales que están también creando cierta combinación con aquello de la pandemia y nos han mantenido en casa. Bueno, una cantidad de cosas que se combinan para hacer parecer que esta Navidad va a ser diferente. He dicho en otra oportunidad, el saludo que hice a los hermanos de la iglesia, que parece que es diferente, pero para los hijos de Dios no lo es. Para los hijos de Dios el hecho de la Navidad, del nacimiento de Cristo, sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma importancia, porque el Señor Jesucristo murió en una cruz después de haberse cumplido la profecía de su nacimiento. Murió en una cruz cumpliendo su propósito, y Él resucitó y está declarando nuestra justificación en los cielos, y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Quiere decir que está esperando que todas las personas se arrepientan, y Él con mucho gusto acepta el arrepentimiento de las personas buscándole como Salvador. Por lo tanto, la Navidad que celebramos los hijos de Dios es la misma, tiene la misma importancia, no ha cambiado en importancia por causa de lo que está ocurriendo en el mundo entero por causa de la pandemia. Entonces, para nosotros es lo mismo, para nosotros se ha cumplido el propósito. Por lo tanto, seguimos deseándole al mundo entero, a todos nuestros oyentes, una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2020. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no dejamos de tener fe en el Señor, en que Él nos va a sostener en medio de todas estas necesidades, en medio de todas estas filosofías que siguen retando su mensaje. Pero el conocimiento del Señor y el mensaje del Señor es superior y siempre será el más importante. Dios los bendiga. Feliz Navidad para todos.